Hay una frase que casi ningún hombre se atreve a vivir de verdad, pero que cuando aparece lo cambia todo. No me importas. No dicha con desprecio, no dicha con rabia, sino demostrada con calma, con coherencia y con acción. Y no significa volverte frío, cruel o indiferente por inseguridad. Significa algo mucho más poderoso y mucho más raro hoy en día: dejar de intentar convencer a una mujer de que te elija. La mayoría de los hombres cree que insistir es amor, que demostrar más interés es compromiso, que aguantar migajas emocionales es paciencia. Pero desde la psicología femenina, eso se traduce en otra cosa muy distinta: necesidad, dependencia y pérdida de valor. Cuando tú persigues, ella no siente conexión, siente control, siente ventaja, y donde hay ventaja, no hay deseo. Aquí es donde ocurre el giro psicológico que casi nadie entiende. Cuando un hombre deja de intentar, de explicar, de justificar, de buscar validación, algo en la mente femenina se activa. No es magia, no es manipulación, es biología emocional. El interés no nace cuando la presionas, nace cuando ya no puede leerte del todo. El famoso "no me importas" no es una estrategia verbal, es una postura interna. Es cuando tu vida, tu propósito y tu centro emocional ya no giran alrededor de si ella responde, si ella valida, si ella elige. Y entonces sucede lo impensable. Ella empieza a observarte más, a preguntarse qué cambió, a sentir una incomodidad silenciosa que antes no existía, porque cuando tú dejaste de intentar, dejaste de regalarle poder emocional, y el poder emocional es lo que despierta el respeto, y después el deseo. En este video vamos a entrar en la psicología exacta detrás de esto. ¿Por qué dejar de intentar no te hace perderla, sino que activa su mente? ¿Por qué el desapego bien entendido es irresistible? ¿Y cómo adoptar esta energía sin actuar, sin manipular y sin perder tu autenticidad? Si alguna vez sentiste que cuanto más das, menos recibes, este contenido va a cambiar por completo cómo te mueves con las mujeres. Porque a veces, el momento exacto en que dejas de intentar es el momento en que ella empieza. PT1. ¿Por qué insistir destruye el deseo, aunque creas que estás haciendo lo correcto? La mayoría de los hombres no arruinan la atracción por falta de interés, sino por exceso de intención mal dirigida. Creen que insistir es una prueba de valor, cuando en realidad es una confesión silenciosa de necesidad. Y la psicología femenina es extremadamente sensible a eso. Desde dentro tú piensas: si sigo ahí, si soy constante, si demuestro que me importa, eventualmente lo verá. Desde fuera, desde su percepción, el mensaje es otro muy distinto. Este hombre me necesita más de lo que yo lo necesito a él, y ahí empieza el problema. El deseo femenino no se activa cuando una mujer se siente segura de que ya te tiene. Se activa cuando no puede predecirte del todo, cuando percibe que tu centro emocional no depende de su aprobación, cuando tú insistes, explicas, persigues o te sobrejustificas, eliminas exactamente eso. Insistir comunica tres cosas psicológicas muy claras. Primero, escasez interna, no de opciones, sino de identidad. Da la sensación de que sin ella, tú te desordenas emocionalmente, y eso, aunque nunca lo diga, ella lo siente. Segundo, desbalance de poder. En toda interacción humana hay un eje invisible de inversión emocional. Quien invierte más, pierde ventaja. No porque sea malo sentir, sino porque el deseo necesita simetría o incluso una ligera incertidumbre. Cuando tú das demasiado, rompes ese equilibrio. Y tercero, el más letal, previsibilidad emocional. Ella sabe que vas a estar, que vas a responder, que vas a insistir, y lo previsible no genera tensión psicológica. Sin tensión no hay deseo. Aquí es importante aclarar algo clave. Esto no significa que a una mujer no le guste que un hombre muestre interés. Lo que no despierta deseo es el interés que nace del miedo a perderla. Cuando tú insistes, no estás expresando deseo desde abundancia, sino desde apego. Y el apego masculino temprano activa una respuesta defensiva en la mujer, no consciente, no racional, pero real.
Por eso ocurre ese fenómeno tan frustrante. Cuando más haces, menos responde. Cuando más explicas, más distante se vuelve. Cuando más te esfuerzas, más fría parece. No es crueldad, es psicología. Su mente empieza a catalogarte como seguro, disponible, predecible. Y esas etiquetas no son insultos, pero tampoco son afrodisíacos. Ahora viene el punto que casi nadie te dice. El deseo femenino necesita sentir que tú podrías irte y estar bien, no como amenaza, no como juego, sino como verdad interna. Cuando ella percibe que tú eliges estar, no que necesitas estar, su percepción cambia. Por eso, cuando un hombre deja de insistir, no pierde terreno, recupera estructura, recupera eje, recupera silencio. Y el silencio, en psicología femenina, es un espacio peligroso, porque ahí ella empieza a llenar los vacíos con preguntas. ¿Por qué ya no escribe igual? ¿Qué cambió en él? ¿Me estará perdiendo interés? ¿O nunca lo necesité tanto como creía? Ese es el inicio real del giro. No porque la ignores, sino porque dejaste de regalar tu energía a cambio de migajas. En el siguiente punto, vamos a ver qué ocurre exactamente en su mente cuando tú adoptas esta postura y por qué ese cambio suele ser más poderoso que cualquier palabra que podrías decir. PT2. El momento exacto en que ella siente que pierde el control y empieza a mirarte distinto. Hay un instante psicológico muy concreto en el que la dinámica cambia. No es cuando desapareces. No es cuando aplicas silencio artificial, es cuando ella deja de sentir que te tiene emocionalmente asegurado. Mientras tú insistes, ella no está eligiendo, está administrando. Administra tu atención, administra tu energía, administra tu disponibilidad, y aunque parezca contradictorio, eso la coloca en una posición cómoda, pero muerta para el deseo. La atracción no nace del control, nace de la incertidumbre controlada, y cuando un hombre deja de intentar, lo primero que ocurre en la mente femenina no es alivio, es desorientación, porque rompiste el patrón. Antes, ella sabía. Si tardaba, tú aparecías. Si se mostraba fría, tú compensabas. Si se alejaba, tú reducías tu mundo a traerla de vuelta. Ese patrón la colocaba arriba. Y cuando una mujer está arriba emocionalmente, no necesita desear. Solo recibe. Ahora imagina el cambio. Tú ya no persigues, no reclamas, no explicas, no buscas cerrar nada. No hay drama, pero tampoco hay sobrepresencia. No hay castigo, pero tampoco hay persecución. Ese punto intermedio es lo que desarma su radar emocional. Aquí es donde muchas mujeres empiezan a sentir algo que no saben nombrar, una pérdida de control suave. No te fuiste, pero tampoco estás girando alrededor. No estás frío, pero ya no estás disponible para jugar. Y eso activa 3 procesos psicológicos muy potentes. El primero es la autoobservación. Cuando tú insistías, ella te observaba a ti. Cuando dejas de intentar, empieza a observarse a sí misma. ¿Por qué me importa que ya no escriba igual? ¿Por qué estoy pendiente si responde? ¿Desde cuándo me afecta esto? El segundo proceso es la revalorización. El cerebro humano valora lo que no puede predecir del todo. Cuando tú estabas siempre, tu valor era estable, pero plano. Ahora, al recuperar tu centro, tu valor se vuelve dinámico. Y lo dinámico genera atención, no porque te vuelvas inaccesible, sino porque ya no estás garantizado. Y el tercer proceso, el más profundo, es el despertar del miedo a perder. No miedo consciente, no ansiedad declarada. Es una incomodidad interna que dice, antes esto estaba bajo control, ahora no tanto. Ese miedo no nace porque la ignores, nace porque dejaste de depender. Aquí es crucial entender algo para no caer en errores comunes. Dejar de intentar no es una técnica para provocarla. Es una consecuencia natural de haber recuperado tu dignidad emocional. Cuando lo haces desde dentro, ella lo percibe como coherencia. Cuando lo haces como juego, lo percibe como manipulación.
La diferencia está en tu energía, no en tus acciones. Por eso muchos hombres aplican distancia y no pasa nada, porque por dentro siguen esperando que ella reaccione. Y la psicología femenina detecta eso de inmediato. Pero cuando tú de verdad sueltas el resultado, cuando ya no necesitas que vuelva, que escriba, que confirme, ocurre algo poderoso. Te vuelves imperturbable. Y lo imperturbable es profundamente atractivo. No porque seas indiferente, sino porque estás completo. En ese punto, ella ya no se pregunta si tú la quieres, se pregunta si ella aún te importa, y ese cambio de pregunta lo cambia todo. En el siguiente punto vamos a ver por qué esta postura despierta respeto antes que deseo, y por qué sin respeto ninguna atracción femenina puede sostenerse en el tiempo. PT3. Cómo el desapego genera respeto y despierta deseo en silencio. Hasta aquí hemos visto cómo insistir destruye el deseo y cómo dejar de intentar provoca una reacción sutil en su mente, confusión, autoobservación y una leve incomodidad. Ahora vamos a profundizar en por qué este cambio no solo genera interés, sino que construye respeto, y por qué el respeto femenino es la base del deseo verdadero. El respeto no es algo que puedas exigir o ganar con demostraciones superficiales de valor. Nace cuando una mujer percibe que tú eres autónomo, completo y seguro, sin necesidad de su aprobación constante. Es la piedra angular de la psicología femenina. Sin respeto no hay deseo duradero. Cuando tú dejas de intentar, algo muy concreto ocurre en su percepción. Tu mundo deja de girar alrededor de ella. Antes, cada mensaje, cada respuesta tardía, cada señal ambigua podía mover tus emociones y tu comportamiento. Esto le daba control. Ahora, al soltar esa dependencia emocional, proyectas una fuerza silenciosa que ella no puede manipular. Y esa fuerza, sin que digas una palabra, activa su instinto de valoración y atracción. El desapego no significa ignorancia ni frialdad, significa coherencia. Significa que tu energía no se desperdicia persiguiendo algo que solo puede surgir de manera natural, su interés genuino. Cuando actúas desde este espacio, tus acciones ya no son impulsadas por miedo o necesidad, sino por elección consciente. Esto cambia todo el juego. Hay 3 mecanismos psicológicos que se activan en ella cuando percibe tu desapego. Revaluación emocional. Antes, tus esfuerzos eran constantes y previsibles. Ahora, al no estar asegurado, ella empieza a evaluar tu valor por lo que eres, no por lo que das. Esto provoca un efecto inmediato de revalorización. Empieza a verse a sí misma como alguien que podría perder algo importante si no presta atención. Curiosidad y tensión psicológica. La atracción femenina se nutre de misterio y tensión ligera. Cuando tú dejas de insistir, no desapareces de su vida, pero tampoco eres predecible. Ese espacio crea curiosidad. ¿Qué hará ahora? ¿Por qué no reacciona como antes? La tensión es saludable, porque despierta interés sin que tengas que forzar nada. Respeto silencioso. El desapego transmite un mensaje poderoso. No dependo de ti para mi felicidad ni mi estabilidad emocional. El respeto femenino nace de la percepción de valor propio que proyectas. Una vez que ella percibe esto, empieza a sentir atracción más profunda y estable porque ahora existe equilibrio de poder. Es importante entender que este efecto no ocurre de inmediato. La psicología femenina es compleja y necesita tiempo para procesar cambios sutiles en la dinámica emocional. Por eso la consistencia en tu desapego es clave. No se trata de desaparecer un día y reaparecer al siguiente. Se trata de mantener tu centro, tu propósito y tu independencia, mientras ella percibe que no eres afectado por su comportamiento. Otro punto fundamental, el deseo verdadero no se fuerza, se provoca indirectamente. Tu desapego genera espacio para que ella explore sus emociones y deseos sin sentirse presionada. Esto es mucho más efectivo que cualquier intento directo de manipulación o insistencia, que solo produce rechazo o fatiga emocional. En resumen,
Dejar de intentar no es jugar al juego de hacerla perseguirte. Es recuperar tu centro emocional, proyectar autonomía y permitir que su mente femenina haga lo que naturalmente hace cuando siente respeto y misterio: valorar, observar y finalmente desear. En el siguiente punto vamos a entrar en cómo aplicar esta postura en la práctica diaria, sin caer en frialdad artificial ni egoísmo, para que tu desapego sea natural, coherente y verdaderamente irresistible. PT4. ¿Cómo aplicar el desapego de manera natural? La clave está en tu coherencia. Hasta ahora hemos entendido la teoría. Insistir destruye deseo. Dejar de intentar genera tensión y desapego despierta respeto. Pero la verdadera diferencia la marca cómo aplicas esto en la vida real. No se trata de trucos, de desaparecer o de jugar con emociones. Se trata de coherencia emocional, y eso es lo que activa la atracción de manera auténtica y duradera. Primero, debemos definir qué significa aplicar desapego de manera natural. Significa mantener tu centro emocional, sin importar cómo ella actúe. No es ignorarla, ni ser cruel, ni actuar como si no te importara. Es estar presente sin depender de su aprobación. Es un estado interno, más que un comportamiento externo, y ese estado se refleja en cada acción, en cómo respondes a sus mensajes, en cómo manejas tus tiempos, en cómo priorizas tu propia vida. Veamos algunos principios prácticos para implementar esto. No sobrecompenses por su distancia o frialdad. Cuando ella se muestra distante, muchos hombres sienten el impulso de recuperarla con más atención, más explicaciones o más esfuerzo. Ese impulso siempre disminuye tu valor. En cambio, mantente consistente. Respóndele con claridad, sin exceso de disponibilidad, y sigue con tu vida. Tu estabilidad emocional comunica que eres completo por ti mismo, y eso es irresistible desde un punto de vista psicológico. Controla tu atención, no tu afecto. El desapego no significa dejar de importarte, significa elegir dónde y cómo inviertes tu atención. Si decides pasar tiempo con ella, que sea porque quieres, no porque necesitas validar tu atractivo. Cuando ella percibe que tu interés es elección y no necesidad, su mente activa respeto y curiosidad. Prioriza tu mundo, tus amigos, tu trabajo, tus proyectos, tus hobbies. Todo esto construye tu eje de valor. Cuando tu vida no gira alrededor de sus respuestas o de sus cambios de humor, proyectas independencia, y la independencia masculina es una de las señales más fuertes de atracción. Su deseo no se activa por lo que haces por ella, sino por lo que tu vida representa sin depender de ella. Sé coherente en tu comunicación. Coherencia no significa rigidez. Significa que tu energía interna es constante y tu comportamiento refleja tu postura emocional. No desaparezcas un día y vuelvas al siguiente buscando aprobación. No exageres tus gestos de interés cuando sientas miedo de perderla. La coherencia genera seguridad, y la seguridad masculina despierta respeto, admiración y deseo. Mantén un aire de misterio y autonomía. Cuando estás demasiado disponible, no hay espacio para curiosidad. Pero cuando estás presente sin ser predecible, cuando tienes tu mundo propio y no estás pendiente de cada señal, ella empieza a preguntarse: ¿qué está haciendo? ¿Por qué no está pendiente de mí como antes? Esa ligera incertidumbre genera tensión psicológica que despierta deseo de manera natural, sin manipulación ni juegos. Lo más importante, el desapego auténtico no es un truco, es un reflejo de tu valor interno. Si lo aplicas desde miedo, inseguridad o estrategia superficial, ella lo percibe inmediatamente. La clave está en sentirlo, no solo hacerlo. Tu coherencia emocional debe ser genuina. Solo entonces produce el efecto de respeto y atracción que hemos estado analizando. En la práctica diaria, esto significa actuar con intención, no por impulso. Significa priorizar tu vida, tus emociones y tu energía, mientras permites que ella experimente la consecuencia natural, verte completo, seguro y autónomo. Y esa experiencia cambia su percepción, pasando de la indiferencia a la curiosidad,
del control a la evaluación silenciosa y finalmente al deseo. En el siguiente punto, veremos cómo sostener esta postura incluso frente a sus intentos de provocarte o medir tu interés para que tu desapego se mantenga sólido, natural y verdaderamente irresistible. PT5. ¿Cómo mantener el desapego frente a pruebas y provocaciones? La clave para consolidar la atracción. Hasta este punto, ya entendemos por qué insistir destruye deseo, cómo el desapego genera respeto y deseo, y cómo aplicarlo de manera natural. Pero la mayoría de los hombres falla aquí, mantener el desapego frente a pruebas y provocaciones femeninas. Entender esto es lo que separa al hombre que solo genera curiosidad momentánea del que despierta atracción profunda y sostenida. Primero, hay que reconocer algo. Cuando adoptas desapego, ella no se queda pasiva. La psicología femenina tiene mecanismos instintivos que buscan evaluar si un hombre es realmente autónomo o si solo finge. Estas pruebas son sutiles, mensajes tardíos, comentarios fríos, indirectas o incluso provocaciones diseñadas para medir tu reacción emocional. La mayoría de los hombres responde con ansiedad, explicaciones o sobreesfuerzos. Ahí es donde pierden todo el terreno ganado. El principio clave es simple pero poderoso. Tu valor no depende de sus pruebas ni de su aprobación. Cada vez que te mantienes centrado, consistente y coherente, refuerzas tu posición de autoridad silenciosa en la dinámica emocional. Ella percibe que no puede manipularte, y eso despierta un respeto profundo que se transforma en deseo. Veamos cómo sostener este desapego en la práctica. Respira antes de reaccionar. La reacción emocional inmediata ante su distancia o provocación es tu peor enemigo. Antes de responder, detente un momento. Pregúntate, ¿esto me afecta de verdad o solo quiero validar mi ego? Responder desde calma y decisión proyecta seguridad y fuerza, mientras que responder desde impulso transmite necesidad y debilidad. Responde con neutralidad y claridad. Mantén tus mensajes o acciones breves, directos y sin sobreexplicaciones. No trates de ganar su atención ni de justificar tus comportamientos. Cuando tu comunicación es coherente y sin necesidad, ella siente confianza en tu estabilidad emocional y, paradójicamente, se siente más atraída. Prioriza tu vida sin culpas. Esto significa que tus proyectos, tu círculo social y tus objetivos personales no se detienen por sus pruebas o cambios de actitud. Mantener tu mundo activo envía un mensaje muy claro. Tu valor no depende de ella. Este es uno de los factores más instintivos que generan deseo femenino, la percepción de que eres completo y autónomo. Observa sin reaccionar emocionalmente. Algunas pruebas son provocaciones directas, como comentarios sarcásticos o señales de indiferencia. No necesitas responder con defensa ni con reproches. Simplemente observa, mantente firme en tu desapego y deja que ella interprete tu coherencia. Esto provoca curiosidad y autoevaluación silenciosa. Ella empieza a preguntarse qué sientes realmente y esa incertidumbre activa deseo. Recuerda el principio central, no es manipulación, es autenticidad. Mantener desapego frente a pruebas no significa jugar con su mente o hacerle sentir celos. Significa respetar tus límites emocionales y tu centro interno. El desapego genuino nace de sentirte completo, no de intentar provocar reacciones externas. La diferencia es crucial. Si lo haces desde autenticidad, la atracción surge naturalmente. Si lo haces desde estrategia, solo genera desconfianza. Cuando aplicas esto consistentemente, ocurren cambios poderosos en su comportamiento. Empieza a valorar tu tiempo y tu atención, porque no se dan por sentado. Sus intentos de provocarte se reducen porque percibe que no puede manipular tu estabilidad emocional. Su mente comienza a buscar tu aprobación de manera inconsciente, cambiando la dinámica, de controlarla a interesarse genuinamente en ti. El desapego sostenido frente a pruebas y provocaciones es la manifestación final del no me importas, aplicado con inteligencia emocional.
No es desprecio ni indiferencia artificial, es fuerza interna, coherencia y autenticidad. Esa combinación despierta respeto, curiosidad y deseo femenino de manera sólida, sin necesidad de manipular ni perseguir. En la conclusión, veremos cómo integrar todos estos puntos en tu vida diaria para que dejar de intentar no solo te libere emocionalmente, sino que también transforme la manera en que ella te percibe y se siente atraída hacia ti. Conclusión. Dejar de intentar como camino hacia el respeto y el deseo. Hemos recorrido un proceso completo, desde entender por qué insistir destruye el deseo, hasta cómo el desapego genera respeto y atrae de manera natural, pasando por la forma de aplicarlo y mantenerlo frente a pruebas. Ahora queda claro algo fundamental. Dejar de intentar no es indiferencia, es poder interno. Cuando un hombre deja de perseguir, no está renunciando, está recuperando su centro, su vida y su valor. Esa coherencia proyecta fuerza silenciosa, autonomía y seguridad, cualidades que la psicología femenina encuentra profundamente atractivas. Cada acción, cada silencio y cada límite establecido comunica algo que las palabras nunca lograrían. No dependo de tu aprobación para ser completo. El efecto de este desapego no es inmediato, pero es profundo. Ella empieza a observar, reevaluar y sentir una tensión interna que despierta deseo y respeto. Su interés crece de manera orgánica, porque ahora percibe que tu atención y tu afecto no se dan por garantizados. No hay manipulación ni juegos. Hay autenticidad y una postura firme que refleja tu verdadero valor. La clave para sostener este efecto es la coherencia. Mantener tu mundo, tus emociones y tus acciones alineadas con tu centro interno. Esto significa no reaccionar desde la necesidad, no sobrecompensar por su distancia y no ceder ante provocaciones. Cada vez que logras mantener esta postura, refuerzas tu atractivo y consolidas una dinámica en la que ella empieza a valorarte y desearte de manera genuina. En pocas palabras, cuando dejas de intentar, dejas de regalar tu poder emocional, y eso es lo que la hace verte diferente, interesante e irresistible. La psicología femenina responde a la fuerza interna, no a la insistencia externa. Dominar este principio no solo cambia la manera en que ella te percibe, sino que transforma tu vida emocional, tu confianza y tu capacidad de atraer sin esfuerzo. En esencia, el verdadero poder nunca está en perseguir, sino en sostener tu valor mientras dejas que ella descubra lo que realmente pierde.